Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, de camino a Jerusalén, Jesús pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a la distancia, y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y resulta que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y añadió: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos invita a acogerlo, a tener fe en Él. Esto que es la llamada de todos los días, la llamada que el Señor nos hace día a día a través de la palabra, a través de esta palabra que es vida, que sana, que cura. Vemos aquí este evangelio de los 10 leprosos. Jesús, primero que nada, está camino a Jerusalén y pasa por los confines, dice la Escritura, entre Samaria y Galilea. Estos confines es nuestra vida. Jesús quiere venir a nuestro encuentro. Jesús no tiene asco. Jesús no discrimina a nadie. Jesús va a los confines. Por eso, en el Evangelio vemos que estos confines entre Samaria y Galilea es donde frecuentaban muchos samaritanos. Es decir, Jesús va camino a la cruz, va camino al misterio pascual y pasa por nuestra vida. Hoy está pasando por tu vida, hoy está pasando por mi vida. Estos son los confines. Esto es que Jesús viene y pasa por nuestra casa. Dice que mientras iban de camino, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Es decir, sabemos cómo el Antiguo Testamento, el Éxodo, el Levítico, hablan de los hombres leprosos. Sabéis que los hombres leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad y gritar cuando estaban en presencia de más gente, tenían que gritar a distancia siempre: impuro, impuro. Esto es una cosa humillante, los leprosos. La lepra, figura del pecado. Por eso estos hombres estaban reunidos entre judíos y samaritanos. Interesante esto, porque el pecado tampoco distingue personas. Vemos aquí también que este grupo de 10 representa la comunidad pecadora que busca al Señor porque sabe que es el único que le sabe curar. Por eso estos 10, sin importar el lugar de donde eran, juntos invocan al Señor. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Vemos en la Escritura, sobre todo en los Evangelios, cómo esta súplica es repetitiva y nos invita hoy día al Señor a tenerla presente en nuestros corazones. Señor, ten piedad de mí, dirá el publicano. La misma samaritana, ten compasión de mí. Los ciegos, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Hoy el Señor nos invita a rezar y a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que tenga compasión. El Señor conoce nuestros sufrimientos. El Señor conoce nuestros confines. Por eso, queridos hermanos, Jesús no nos aparta como hacía el pueblo judío con los leprosos, porque el Señor nos está invitando a tener confianza en Él, a tener la confianza de que Él tiene el poder para curarnos de nuestras lepras, estas lepras que muchas veces nosotros mismos no queremos reconocer. Por eso el Señor
les manda a presentarse delante de los sacerdotes. Sabéis que según la ley de los sacerdotes tenían que juzgar un caso de curación para determinar si podía la respectiva persona volver a integrarse a la sociedad. El pecado nos aísla, nos excluye. Esto es lo que quiere el demonio con nosotros, excluirnos, someternos en la tristeza, en el egoísmo. Por lo tanto, esto representa también la lepra. Hoy pidámosle al Señor de ser inseridos en la comunidad cristiana, que nos sintamos hoy más que nunca a través de esta palabra hijos de Dios, que la palabra tiene el poder de sanar nuestros corazones, de sacarnos del pecado, de llamarnos a la conversión. Por eso, queridos hermanos, aquí el Señor manda a estos hombres a presentarse delante de los sacerdotes y se efectúa la curación. Estos hombres tienen fe, reconocen el poder de Cristo, reconocen el Espíritu Santo presente en él. Y sin embargo, no todos tienen un corazón agradecido. No todos regresan alabando a Dios y dando gracias a alta voz. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos al Señor solo por el milagro físico y no tenemos gratuidad, no somos agradecidos, no podemos pasar a la Eucaristía de haber sido curados, haber sido sanados por el Señor. Hoy esto es importante, porque esto es para nosotros. Dice, los demás se van a su casa. Los demás, quizás, ¿dónde fueron? No hicieron caso del Señor, no hicieron caso de su bienhechor, de aquel que les hace el bien. Nosotros no caigamos en este error. Seamos agradecidos al Señor por el milagro más importante, que es que sana nuestros corazones, que nos reconcilia con la vida, con Dios, con los hermanos, con la familia. Este es el milagro más grande. Por eso le damos gracias. Por eso podemos pasar de esta curación a la Eucaristía, es decir, a darle gracias por el bien que nos ha hecho. No nos olvidemos de esto. Hoy comencemos este día dándole gracias al Señor por todos los bienes que hemos recibido de Él, por tantos milagros que se han realizado en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. No nos quedemos en la indiferencia. No seamos como aquellos que rezan solo en los momentos difíciles, cuando luego viene la curación, luego cuando viene el bienestar, nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de la oración y en el fondo no se suscita la fe en nosotros. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.